Hoy vamos a hablar sobre un sesgo cognitivo, otro más en el canal, porque ya hemos hablado de unos cuantos sesgos de este estilo, que sería la ilusión de control, como veis ahí justo en la pantalla. Todo lo que vamos a ver hoy lo he sacado de esta página web que ya hemos tratado alguna vez. Es una web de divulgación sobre psicología que se llama Psicología y Mente, es muy mítica, o sea, yo creo que la más conocida, así a nivel más de divulgación amena. Y os la dejo aquí para que, eso, si queréis ver más detalles, si tenéis interés de lo que vamos a ver, lo he sacado de esta web. También lo dejaré en la caja de descripción en el vídeo de YouTube, por si, pues si alguien lo quiere entrar directamente y copiarlo o acceder, pues lo voy a dejar ahí en la caja de descripción del vídeo en diferido. Pues si queréis ver más detalles. Pero bueno, vamos a empezar, como siempre, entendiendo de qué estamos hablando, porque quizá por el nombre os suene, pero bueno, a lo mejor no. La ilusión de control sería esa creencia que podemos tener de que podemos controlar o influir en los resultados de algo que depende del azar, que en realidad no podemos influir, ¿no? Porque tenemos esa creencia de que sí. Esto para explicarlo de forma práctica o entenderlo, lo mejor siempre es con ejemplos, ¿no? Y esto está muy presente en lo que normalmente conocemos como la ludopatía, o la adicción al juego, o el juego patológico, que tiene muchos nombres, ¿no? Pero la ludopatía, y creo que lo entendemos en general, o sea, yo creo que todo el mundo lo entiende, sería esa adicción o esa necesidad que tiene alguien de jugar sin ser capaz de controlarse, llegando a un punto en el que le acaba afectando. Esto es muy importante para categorizarlo como un trastorno, ¿no? Que le llega a afectar a su vida de forma negativa, tanto a nivel personal como a nivel social, académico o laboral. Esto es algo habitual en los trastornos de psicología, ¿no? Que tiene que afectarte a tu funcionamiento normal. Entonces, cuando eres capaz de no controlar la conducta de jugar, es cuando hablamos de esta ludopatía. Y por ejemplo, acaban afectando, como decía, pues por ejemplo, puede afectar a nivel de acabar con muchísimas deudas o problemas económicos a gente que juega, sobre todo es la consecuencia más conocida, ¿no? Si os ocurre alguna más consecuencia negativa de la ludopatía, podéis poner por el chat a la gente que estáis en directo. O por ejemplo, con problemas familiares por mentir para ocultar esa adicción que tienen. Entonces, bueno, puede generar una serie de problemas. Pero, visto esto, claro, ¿cómo afecta aquí este sesgo? Esta ilusión de control. Vale, pues está presente en el sentido de que la persona que está enganchada al juego sigue jugando a pesar de las consecuencias negativas que he dicho porque cree que puede controlar el azar. Cree que la probabilidad de ganar la tiene más o menos controlada y que los resultados van a llegar más pronto que tarde, ¿no? Que tiene controlado cuándo van a llegar y cuándo no. Que puede controlar ese azar, como digo. Eso sería cómo está presente este sesgo, ¿no? Esta creencia, esta ilusión. Esto también es importante, lo dicen en el artículo, destacar que no ocurre porque hay un trastorno en la persona. O sea, que no es que la persona no sea capaz de razonar, no es un trastorno del pensamiento o del razonamiento, sino que esto puede ocurrirle a cualquier persona, o sea, puede ocurrirnos a cualquiera si se cumplen determinadas condiciones o circunstancias. Esto lo vamos a ver después, un poquito más en detalle. Cuáles son las condiciones o qué es lo que hace que aparezca este sesgo. Pero simplemente decir que no es para gente que tenga un trastorno del pensamiento que no es capaz de razonar, sino que esto puede ocurrirnos a cualquiera. Y también hablan, que esto también me parece importante, de que no solamente esta ilusión de control es la que genera la ludopatía o la que está detrás, sino que hay otras cosas que también afectan. Por ejemplo, se puede mantener esta conducta por el hecho de querer evadirse de los problemas de la vida, ¿no? De querer olvidarse de los problemas, de querer ganar dinero o tener ganancias, es otro, obviamente, uno de los principales motores, ¿no? El querer más y más y más. O, por ejemplo, también hablan de compensar la ausencia de tener relaciones sociales, ¿no? Y mantener esta conducta de jugar, pues, en ese sentido. También detallan, esto lo podéis ver en el artículo, de cómo en el juego patológico más grave puede llegar incluso a derivar en depresión, ansiedad y poder llegar incluso a autolesiones y cosas incluso más graves. Por eso lo ponen en el artículo y eso, si tenéis interés, lo podéis leer. Porque no es el objetivo hablar en sí de la ludopatía, sino de este sesgo. Entonces, antes decía, hay una serie de condiciones que si se cumplen,
pues puede generarse este sesgo en cualquier persona. Entonces, ¿qué es lo que pasa para que se genere este sesgo? O sea, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuáles son los elementos que influyen en que aparezca? Pues esto se ha estudiado ya desde mediados de los 70, más o menos, del siglo pasado, y se ha ido probando experimentalmente y a nivel natural. Y en el artículo hablan de 4 elementos que son los que señalan como que se han visto los más importantes. Son estos 4 que veis aquí justo. Uno sería la elección. Que esto se resume en que la gente que juega suele tener más confianza en ganar o la sensación de que tiene más control cuando puede elegir, por ejemplo, los números de una lotería, en caso de una lotería, a que si no los elige. ¿Vale? Esto es lo que estaría detrás. De hecho, podéis poner ejemplos, si se os ocurren, de loterías o de apuestas en este sentido que puedan cumplir esta condición de elección, ¿no? Este es uno de los factores. Otro es la familiaridad. Hablan de familiaridad de estimular y de respuesta, y aquí se refiere básicamente a que los jugadores tienen más confianza en ganar cuando juegan una lotería o algo, una apuesta, lo que sea, que ya conocen, que es familiar, en contraposición con algo que es novedoso, que es eso, más nuevo y que es menos conocido. Entonces tienen más sensación de control con los que ya conocen. Otro sería la competición, y esto se centra en aquellas en las que hay un oponente, en la que hay otra persona implicada. Y hablan de que la persona que juega tiene más ilusión de control, o sea, mayor sensación de control cuando juega contra un oponente que perciben que no está seguro de sí mismo. Entonces creen que tienen más control, se ven con esa sensación de poder controlar más el resultado. Y el último que hablan es la participación, bien sea activa o pasiva. Y aquí esto me pareció muy interesante porque hablan, sobre todo me interesó por la parte pasiva, ¿no? Que me sorprendió. ¿A qué se refiere cada una? Como siempre, los ejemplos es con lo que mejor se entiende, creo. Si una persona, por ejemplo, puede tirar los dados ella misma, ¿vale? Esto se consideraría participación activa, y si los tira ella misma, tiene más sensación de control que si los tira una tercera persona. ¿Vale? Cree que puede controlar más el resultado si tiras tú los dados que si los tira otra persona. Esto sería como participar activamente puede hacer que tengamos una mayor sensación de control. Pero de forma pasiva, voy a poner un ejemplo que a ver si lo explico bien, porque esto es un poquito más, irá más fino. Imagínate que estás en el mismo caso, pero que estás en un juego y dedicas más tiempo a concentrarte en el juego, a estar centrado y enfocado en el juego. En un juego de azar, recordemos que estos son juegos de azar, ¿vale? Entonces, esto te hace tener más sensación de control, si tú mentalmente estás más enfocado en el juego a que si estás más distraído. Aunque sea al azar. Entonces, esta participación pasiva, en que no estás tirando los dados, no estás tú moviendo cosas, pero que mentalmente estás más enfocado en eso, también se ha visto que aumenta esta sensación de control, esta ilusión de tener control. Ahí también entraría en juego si la persona es competitiva o no, imagino también. El hecho de la competitividad propia de la persona afectaría que mantenga la conducta. Esto está muy bien hilado, porque os decía antes, justo, en la parte de ludopatía, obviamente el carácter de la persona previo, esa competitividad, es una de estas otras cosas que afectan. Pero aquí hablamos de competición en ese factor que hace que cualquier persona, sea más o menos competitiva, se vea incitado al juego, porque la ludopatía puede ocurrir en personas competitivas como en personas totalmente no competitivas, personas que a priori te extrañaría que estén enganchadas al juego, por ejemplo, ¿no? De hablar hablando de la ludopatía. Porque esto se ha visto que es un factor que es muy importante. El hecho de que cuando hay una competición o otra persona está implicada en el juego, que es un juego de azar de uno contra uno, el hecho de verle con dudas, aunque la otra persona tampoco tenga control, hace creer que tú sí que tienes más control. Entonces, para ir terminando, en la parte de conclusiones, y luego ya nos explayamos a darle vueltas a todas las ideas que se os vayan ocurriendo. Esta de competitividad me parece muy interesante, por ejemplo. Podríamos decir que, o saqué estas conclusiones, de que la ilusión de control es la creencia errónea de que podemos controlar o tener cierto control en resultados que en realidad dependen solamente del azar, pero que
estas circunstancias pueden afectar a cualquier persona a través de esos mecanismos que vimos antes, principalmente de esos 4, aunque hay más, pero hablan especialmente de esos 4, y que está presente en algunos casos, y el más conocido, al que más se trata, es en la adicción al juego, por motivos obvios, ¿no? De cosas que dependen del azar. Entonces, como siempre, pongo aquí algunas preguntas por si no surgían. Esto para la gente del directo, la gente que esté viendo en diferido, también pueden ponerlo en comentarios, pero os pregunto, si conocíais este sesgo, si conocéis a alguien que le haya pasado, o sea, que haya tenido esa sensación de control de manera que le haya llevado, por ejemplo, a una ludopatía, puede ser un caso, ¿no? De si conocéis a alguien que haya pasado por esto. ¿Y en qué otras cosas, además de la ludopatía, pensáis que está presente? Porque hablando de azar, podemos pensar que solamente se refiere esta ilusión de control a los juegos de azar. Pero hay muchas cosas en las que no tienes control real, no puedes controlar los resultados y puedes tener esa sensación de que sí que puedes controlar. No, o sea, el azar no solamente ocurre en los juegos. Aquí ponen este ejemplo, pero por si se os ocurre alguno más. Por ejemplo, en el tema del tiempo que va a hacer, nosotros como personas individuales no tenemos el control de si mañana va a llover o si... Entonces, eso es un poco a lo que me refiero con que cuando hablan de azar, ¿no? De eventos o cosas que no están bajo nuestro control, incluso pues cosas que conductas de otras personas que no están ligadas a nosotros, o sea, no está en nuestra mano las conductas que vaya a hacer una persona que no conocemos o así. Entonces, por eso os pregunto, o sea, os ponía si os ocurre alguna otra cosa en la que puede estar presente además de en la ludopatía. ¿Por qué os pregunto esto? Porque yo a medida que iba leyendo, a mí este fenómeno de la ilusión de control lo que me recordaba es a los casos en los que la gente... creo que no estaríamos hablando de este sesgo, sino de otra cosa, pero a la que la gente conduce cuando está bajo los efectos del alcohol, diciendo él, tranquilo que yo controlo, ¿no? El tener esa sensación de control que realmente no tiene. No se aplica aquí, al final, o sea, a la conclusión a la que llegué es que yo creo que eso no se aplicaría aquí porque no cumple ninguno de estos 4 patrones. Bueno, sí, la participación activa, porque tienes tu control sobre el volante, pero digamos que ahí es más razonable creer que tienes control porque estás controlando una máquina directamente. No te mueves tú y demás. Pero en un juego de azar no estás controlando tú de ninguna manera, teniendo participación activa ni pasiva real, o sea, sobre el resultado. Sí que puedes tirar tú los dados, lo que sea, pero vaya, que eso... no sé, el ejemplo que se me ocurrió ahí no encajaría en esto, ¿no? Hola, Invica, ¿qué tal? Gracias por pasaros a toda la gente que estés en directo. Que se agradece un montón. Al final, entrando en el juego de azar, si ganas X veces te ayuda a no perder esa sensación de control. Claro, también está el diseño del propio juego. Otra de las cosas en las que pensé al ver esto, vale, a ver lo que está detrás de esta ilusión de control, yo me acordé de las apuestas deportivas. ¿Por qué? Porque el caso del primero, el tema de poder elegir los números de la lotería o poder elegir tú qué estás marcando para una apuesta, hace tener mayor sensación de control que si no lo tienes. Es decir, tenemos una mayor sensación de control en una apuesta deportiva que en la lotería de Navidad. Porque tú puedes elegir el número, pero entre comillas. O sea, hay números que ya están cogidos. No sé si me explico. Cuanta más control te den a ti de cara a lo que estás eligiendo en una lotería, más sensación tienes de que tienes controlado si vas a ganar o no. No sé si me explico. Quizá en las apuestas deportivas no es del todo preciso porque sí que hay un componente que no es de azar de fondo, pero al mismo tiempo no está bajo tu control, ¿no? Realmente los resultados que se produzcan. Pero a mí me recordó a eso, el tema de que hay muchísima gente enganchada a apuestas deportivas y yo creo que uno de los elementos que hacen que haya más ilusión de control es esto, ¿no? La familiaridad también, el tema de que cada vez más ya lleva mucho tiempo asentada. El tema de la participación activa y la elección, ¿no? De tener mucha variedad de elección en apuestas que puedes hacer, que participas activamente. O sea, aquí claramente se participa de forma activa en este tipo de apuestas. Entonces, sí que es verdad que en la ludopatía es donde más se ve esta ilusión de control que podemos tener. Voy a volver a las preguntas que tenía por aquí. Bueno, eso, si tenéis alguna otra pregunta y demás,
Yo este sesgo ya lo conocía, por eso lo he traído. Y he decidido buscar algo más ligero, esa web que os he puesto antes para consultar, que está, bueno, la vuelvo a poner por aquí. Que habla, por ejemplo, sobre todo de cómo influye en el juego patológico, en la ludopatía. Y si conocéis a alguien que lo haya pasado, yo sí que conozco gente, tampoco voy a hablar porque obviamente pues, son cosas personales, pero sí que conozco gente que ha estado adicta al juego, en el caso en concreto, ha estado adicta al juego y obviamente detrás de eso estaba esta ilusión de control, aunque no sea lo único. ¿Crees que la mayor parte de la gente que tiene ese sesgo es ludópata? Pues es una pregunta interesante, claro, que no hablaban de eso. Eso sería curioso. Habría que ver los estudios. Claro, es que todos podemos tener potencialmente ese sesgo. Entonces, creo que la pregunta es más bien de una persona en la que en su día a día aplique ese sesgo en otras cosas, o esté dejándose llevar por ese sesgo en otras cosas, si también lo hace en el juego, ¿no? O sea, en las apuestas. Y yo diría que sí. O al menos al revés, la pregunta, si la planteo, que todos los ludópatas tienen ese sesgo detrás afectando. Yo estoy ahí, por lo que parece, sí. Es decir, hay muchas cosas que afectan. O sea, como decías antes, ¿no? La competitividad, el carácter de una persona, la personalidad, las necesidades económicas también, que eso es una de las cosas que hablaban, ¿no? Incluso hasta el propio historial de otras adicciones puede afectar. Pero sí, o sea, obviamente esta ilusión de control está detrás de la ludopatía en todos los casos. Y el tema es, yo os pregunto eso también de si en qué otras cosas crees que está presente, porque yo estoy pensando y no se me ocurre ninguna tan buena como la ludopatía. Entonces no sé si a lo mejor se os ocurre a la gente que estáis por aquí por el directo. Claro, exacto. Entonces por eso es tan arriesgado empezar a apostar. Porque en cualquier persona puede caer en la ludopatía. Al final, las apuestas están muy, muy bien pensadas para generar, para tocar esos puntos clave, ¿no? Esas condiciones que hablaba antes, para que cualquiera podemos caer en eso. Claro, no hace falta tener un trastorno, como decía antes, de razonamiento. No hace falta pensar que o sea, no ser capaz de razonar, ¿no? De forma lógica en que tenemos control sobre el azar. Yo qué sé, si le preguntas a cualquier persona si ella puede tener control sobre si mañana va a llover, cualquier persona te diría que no. O sea, y si te dice que sí, seguramente tenga un problema de algún tipo de delirio o así, ¿no? O sea, no puede controlar. Bueno, quitando las tribus que crean, ¿no? Por su mitología, lo que sea, digo, de cualquier persona formada ya en ciencia y demás, ¿no? Que sepa por qué llueve o por qué deja de llover. O que mañana pues va a haber tormenta o que va a salir el sol, ¿no? Si piensas, si te dice que controla que vaya a salir el sol o no, pues es una persona que tiene un delirio. Y te aceptan que eso no pueden controlarlo. Sin embargo, con la probabilidad, con el juego de azar, pues sí que se ha visto, ¿no? Que hay gente que es muy... tiene sus... ¿Cómo se llama? No me sale el nombre ahora. Sus rituales no. No me sale ahora el nombre. Que siempre se justifican, ¿no? En que va a salir por este motivo, ¿no? Porque al final tantas veces sale así, otra vez sale así. Entonces intentan como darse autojustificaciones para mantener esa conducta. Entonces por eso es tan peligroso. Porque la ludopatía sobre todo porque juegas con dinero. Dinero que es tuyo y que muchas veces acabas endeudado. De hecho, la mayoría de la gente que juega acaba perdiendo dinero. Aunque no sea en gran cantidad, acaba perdiendo. O sea, no hay una gran mayoría de gente que acabe ganando mucha pasta. Entonces, este sesgo me parece interesante, sobre todo por esto, ¿no? Que al final puede generar en problemas económicos y de eso, de ansiedades, de depresiones y problemas graves derivados de la ludopatía. Pero vaya, eso. En resumen, lo que comentaba, que esa creencia, ese creer que podemos influir en estos resultados, sobre todo me quedo con la parte esta que a ver, no la encuentro. Aquí, esto de aquí. De que puede afectar a cualquier persona. A mí es un poco lo que más quiero destacar. Entonces, mi recomendación, no juguéis a juegos de azar. Si podéis evitarlo, pues evitadlo. Si lo hacéis alguna vez,
ir ya de antemano sabiendo esto, con moderación, teniendo en cuenta que esto es tirar, lo de tirar una moneda al aire. O sea, al final, moneda al aire es 50% de probabilidad. Y en otros juegos de azar es muchísimo más alto, en ruletas y en cosas así. No tenéis control sobre lo que va a pasar. Pueden deciros misa, pueden deciros lo que sea, pero en un juego de azar, aunque tires tú los dados, lo que sea, pues no tenéis más probabilidades. Entonces, bueno, jugar a Carol Cruz y punto. Claro, jugar a... Si jugáis a algo, que sean juegos en los que, pues eso, jugar a cosas en las que no se apuesta dinero, eso para empezar. Y segundo, en lo que sean juegos, pues eso, un parchís. Que ahí sí que hay azar, pero que no haya dinero de por medio. Hay hay juegos de cartas en los que jugáis que hay azar, pero también hay parte más de faroles y todo eso, ¿no? Pero no apostéis dinero. Sí, eso es lo más importante, realmente. Es mi recomendación. Entonces, nada, no sé si tenéis alguna duda a toda la gente que estáis por ahí por el directo. Si no, pues podemos ir cerrando este tema. En conclusión, otro de los sesgos cognitivos que tenemos, aparte de otros que ya hemos visto aquí en otros vídeos, en otros directos, es este. Tenemos un cerebro que es susceptible a ciertas condiciones, como cuando algo es conocido, si nuestro contrincante, nuestro oponente está inseguro, si participamos nosotros de forma activa o de forma más pasiva, ¿no? Con nuestro, digamos, esfuerzo mental en concentrarnos en un juego. Y si podemos elegir, eso tiene todos los ingredientes para generar esa sensación de control sobre algo, ¿vale? Entonces eso, tenedlo en cuenta. Cuando vayáis a jugar a algo, podéis hacer una lista de, ¿este juego tiene este elemento? Sí. Este elemento sí. Entonces ahí decís, vale, esto puede generar potencialmente esta ilusión. Y a su vez, pues generar esa adicción al final, porque no solamente afecta a esto, pero sí que yo lo tendría en cuenta. Entonces, nada más, o sea, por mi parte, espero que haya quedado claro, que os haya gustado y cerramos el tema por aquí de este directo.